El nombre del Señor con este tema que es el arrepentimiento de obras muertas, como dice acá en Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿sí? Entonces aquí tenemos claramente que el apóstol quería ya avanzar con los creyentes que estaba pastoreando, que estaba discipulando, ¿no es cierto?, a los que estaba ministrando, y les llamaba a crecer, ¿sí? El apóstol evidentemente ya había tratado con los fundamentos de la doctrina, que son estos que se enumeran ahí, que los dejé en negrita, ¿no es cierto?, del arrepentimiento, de obras muertas, la fe, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces el apóstol llamaba a los creyentes a madurar y si leemos en el capítulo anterior, en el capítulo 5, el apóstol les estaba exhortando, que ya debieran ser ustedes maestros, decía, pero tengo que volver a darles la leche, porque se hicieron tardos para oír, no pueden crecer ustedes porque no tienen en claro los fundamentos de la doctrina. Por esa causa ustedes no pueden crecer. No podemos ir más adelante con ustedes porque no tienen en claro los fundamentos. ¿Por qué? Porque se hicieron tardos para oír. ¿Quiénes son los tardos para oír? Los que escuchan pero luego no ponen por obra como deben poner. Entonces, por esa causa, escuchan pero no oyen, como dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol decía, bueno, ya tenemos que pasar la etapa de los fundamentos, tenemos que ir más adelante, tienen que ya ir profundizando en el Señor, creciendo más en el Señor y levantándose como ministros, como les decía en el capítulo 5, si ustedes leen, ustedes debieran ser ya maestros, pero todavía tienen necesidad de la leche espiritual porque se hicieron tardos para oír, no puedo darles el alimento sólido, tengo que darle nuevamente la lechita, porque se hicieron tardos para oír. Bueno, esto es para que tengamos en claro, ¿no es cierto?, que los fundamentos de la doctrina, el Señor nos llama cuando vamos a edificar las vidas, cuando vamos a ministrar las personas, y también, por supuesto, primero aplicable a nosotros mismos, debemos tener en claro bien los fundamentos, porque si no, no podemos avanzar. Si no tenemos en claro los fundamentos, no vivimos los fundamentos, entonces tenemos que retroceder y volver a empezar para tener bien puestos los fundamentos, y entonces edificar, crecer en el Señor de manera sólida y de manera segura. Algo, amadas, que vamos a tener que tener bien en claro en este tiempo, es que estamos viviendo los tiempos que dice la palabra, que dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Creo que habla a Timoteo, cuando le dice, cuidado Timoteo, porque en los últimos tiempos van a haber personas que van a tener comezón de oír, que van a apartar de la verdad su oído y se van a volver a las fábulas. No van a querer escuchar la verdad, les va a molestar que les digas la verdad, les va a molestar que le hables el evangelio tal cual es, porque no quieren ser confrontados, porque no quieren arrepentirse, y lo que quieren es escuchar lo que quieren escuchar. Entonces buscarán maestros, dice, conforme a su concupiscencia. Van a andar detrás de que le profeticen paz y prosperidad, bendición, y no que le confronten con su pecado. Entonces, amados, nosotros tenemos que saber que desde que el Señor ascendió a los cielos y desde la primera iglesia ya vivimos los últimos tiempos, cuánto más ahora, y vemos, ¿no es cierto?, que las señales están cumplidas, estamos viviendo tiempos apocalípticos realmente. Y podemos ver también cuántos falsos profetas se han levantado, que es una de las señales, cuántas falsas iglesias que no confrontan el pecado, aunque se hacen llamar cristianas, no confrontan el pecado. ¿Por qué? Porque eso no atrae a la gente, no atrae a las almas. Entonces, como el objetivo no es predicar el evangelio tal cual es, sino el objetivo es la fama, el dinero, etcétera, no se habla del pecado muchas veces, no se confronta el pecado. Pero eso no nos tiene que pasar a nosotras, amadas. Tenemos que ser ministras fieles del Señor, vivir nosotras primeramente la palabra, no temer ser confrontadas por la palabra, no temer ser confrontadas aún por un consiervo, una consierva, si el Señor así lo dispone, ¿no es cierto?, para corregirnos, permitir que nos laven los pies, así como nosotras también podemos ser utilizadas por el Señor para exhortar, para lavar los pies a otros, en amor, en el espíritu correcto, para edificación, ¿no es cierto? Y alguna vez puede ser también para exhortar, para reprender duramente, si el Señor así lo dispone. Y depende de la persona, ¿no es cierto? Depende de a quién va destinado, si es una persona dura de corazón y el Señor nos manda ciertamente a reprender, a exhortar, o si es una persona que tiene temor de Dios, pero tiene sus defectos, como cualquiera, y necesita que se le lave los pies. Entonces, el Señor, conforme a su sabiduría, nos guiará, pero nosotras mismas debemos ser enseñables, debemos ser corregibles, porque en el cuerpo de Cristo nos mejoramos unos a otros. Saber entonces que nosotras mismas no debemos tener comezón de oír, de escuchar solamente lo que queremos que nos digan, sino escuchar la verdad que es mejor que la falsedad,
Es mejor la verdad que duele que la falsedad que adula, ¿sí? Porque la verdad que duele por lo menos nos renueva para arrepentimiento, pero la falsedad que adula no permite que salgamos de algún camino de error que podemos estar teniendo. Entonces, hay que amar la verdad, hay que amar al Señor. Amar al Señor es amar la verdad, no temer ser corregidas, no tener comezón de oír, sino amar la verdad. Como dice la palabra, que los que se pierden son los que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. No quieren escuchar la verdad porque son ofendidos en su orgullo, en su ego, no quieren cambiar, entonces cierran sus oídos a la verdad. Pero nosotras no debemos ser así. Sabemos que son los tiempos finales, cuanto más ahora, y que va a haber mucha gente que va a tener comezón de oír. Eso tenemos que tener en claro. Entonces, predicar del arrepentimiento no va a estar de moda, digamos, sino todo lo contrario. Uno incomoda cuando predica del arrepentimiento. Sin embargo, el Señor cuando envió a nuestro Salvador, mandó antes un profeta llamado Juan el Bautista. Ya conocemos lo que relatan las Escrituras, ¿no es cierto? Esa voz profetizada 700 años antes por Isaías, esa voz que clama en el desierto, que dice, preparen el camino al Señor, enderecen las sendas, ¿sí? Porque se va a manifestar la salvación del Señor. La palabra, el nombre de Jesús significa el Señor es salvación, o Yahvé es salvación. Yahshua significa Yahvé es salvación. Entonces, el Señor se tenía que manifestar a Israel, pero antes, para poder manifestarse, tenía que encontrar corazones preparados. ¿Cómo se iban a preparar esos corazones? Mediante el arrepentimiento. Sin un corazón bien dispuesto, trabajado, sin que venga esa predicación a través de un portavoz del Señor, ¿no es cierto? Como Juan el Bautista, la voz del Señor, sin que venga esa predicación por un enviado de Dios o una enviada del Señor y la obra del Espíritu respaldando el mensaje, trayendo convicción de pecado, entonces las personas no pueden arrepentirse, porque dice la palabra, ¿cómo oirán si nadie les predica? Para recibir convicción de pecado, para que el Señor obre en los corazones, tiene que haber una predicación, tiene que haber un vaso, un instrumento del Señor bien afinado en santidad para que pueda tener la autoridad de hablar sobre arrepentimiento. No cualquiera puede predicar sobre arrepentimiento, sino aquel que vive realmente en un arrepentimiento continuo, en una humillación diaria delante del Señor y en un caminar de santificación constante, ¿sí? Entonces, esas son las personas que fluyen con autoridad para hablar del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es volverse del mal camino. El arrepentimiento es un cambio de parecer, ¿sí? Y hablando en términos bíblicos, arrepentimiento es volverse a Dios, volverle el rostro al Creador y dejar de darle la espalda. Eso es el arrepentimiento. Por supuesto que a menos que las personas muchas veces estén en adversidades, muchas veces no quieren abrir sus oídos a la predicación del arrepentimiento. Sin embargo, el Evangelio se comenzó a predicar con el arrepentimiento. Primero con Juan el Bautista, que vino preparando el camino a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y luego el Señor mismo también llamó al arrepentimiento. Juan el Bautista entonces tenía el mandato de llamar al arrepentimiento. Dice, cuando es anunciado el embarazo de la madre de Juan el Bautista, el ángel le habla a su papá, a Zacarías, y le dice, vendrá con el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los hijos de Israel a su Señor. Entonces, cuando el Señor nos envía con esa unción para predicar el Evangelio, la base de nuestra predicación tiene que ser el arrepentimiento. Él nos envía con la unción y el Señor, el Espíritu Santo, va a estar trayendo esa convicción de pecado y va a estar actuando en los corazones para decir, es verdad, tengo que volverme a Dios, para que las personas puedan reconocerse pecadoras. Es el Espíritu Santo solamente el que convence, ¿sí? Y el Espíritu Santo obra a través del mensaje que nosotros proclamamos, ¿sí? Necesitamos nosotros ser portavoces del Señor para que el Espíritu Santo pueda obrar en los corazones. Y Juan el Bautista tenía esa misión de hacer volver los corazones de los hijos de Israel a su Señor y su Dios, ¿sí? Tenía que prepararle el camino al Salvador, prepararle un pueblo bien dispuesto, dice la palabra, para que fuese manifestado a Israel. Es que si los corazones están endurecidos, si los corazones están endurecidos en el pecado, no se va a manifestar el Señor. El Señor se va a manifestar a un pueblo que se reconoció, que se humilló, que se arrepintió. Como dijo Juan el Bautista, para esto vine yo bautizando en agua, para que este varón, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, fuese manifestado a Israel. Para que este que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, él fuese manifestado a Israel. Para eso vine yo bautizando en agua, dijo Juan el Bautista. Y el bautismo de agua es para arrepentimiento. Después vamos a hablar de los bautismos también, que son parte de los fundamentos de la doctrina.
Y vamos a leer Mateo capítulo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo, voz de uno que clama en el desierto, apareje en el camino del Señor, enderecen sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelo de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía él a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Me voy a detener aquí un momento. Dice que la gente recibía tal convicción de pecado que accedían al bautismo de Juan, al bautismo en agua para arrepentimiento, y lo hacían confesando sus pecados. Vamos a hablar de una parte del arrepentimiento que es la confesión. ¿Confesión qué significa? Confesión significa decir lo mismo. Dios llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. El que la tiene clara es el Señor. Y dice la palabra que Él expresó la ley al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pueda identificar lo que está mal y lo que está bien. Porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo que conocía la ley, era un pueblo al pueblo que se le enseñaba la ley, por medio de las prácticas de discipulado que ya existían, ¿sí? Ya existían los que eran llamados los rabí, los maestros, ¿sí? Y que enseñaban la ley. Entonces, ¿qué pasa? Ellos escuchaban muchas veces, pero no confesaban, es decir, no decían lo mismo que Dios decía respecto del pecado. Para Dios está mal adulterar, pero bueno, para los adúlteros de aquella época, cuando Juan llamaba al arrepentimiento, bueno, ellos se deleitaban en ese pecado. Entonces de repente la ley dice, no vas a adulterar, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo, pero ellos lo hacían de igual manera, porque ellos se deleitaban en el pecado. Entonces, cuando uno llega al arrepentimiento, uno homologa, es decir, uno dice lo mismo que Dios dice respecto del pecado, no tiene una opinión diferente del pecado, sino que uno empieza a aprobar lo que Dios dice, ¿no es cierto?, respecto del pecado, que el pecado es malo, que el pecado me destruye, que el pecado me lleva a la perdición, que si estoy practicando el pecado estoy en un camino de perdición, en un camino de muerte, en un camino de despropósito, y que me urge arrepentirme, me urge reconocerme, me urge pedir perdón a Dios, ¿sí? Y confesar, es decir, Señor, tenés razón, estoy en un mal camino, estoy obrando mal, estoy yendo de forma contraria a tus mandamientos, y yo a partir de ahora quiero arrepentirme delante de ti, y quiero volver a ti mi rostro y dejar de darte la espalda, y confieso este pecado que vengo practicando, y estoy de acuerdo contigo en que esto está mal y que esto es pecado, que esto te ofende a ti, que esto hace mal, daña a mi prójimo y me destruye a mí mismo. Entonces ahí yo comienzo a probar y a ponerme de acuerdo con Dios en lo que Él dice respecto del pecado. Dice el versículo 7, y viendo Él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no empiecen a decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es muy fuerte, amadas, ¿por qué? Porque a partir de la predicación de la palabra, la persona tiene dos opciones, ¿sí? El hacha se pone a la raíz del árbol. O sea que la persona va a decidir si va a juntar con Cristo y se va a arrepentir o va a desparramar. Una de dos opciones nomás hay, no hay términos medios. O juntamos con el Señor o desparramamos. O nos convertimos, nos arrepentimos, nos reconocemos, confesamos nuestros pecados en arrepentimiento delante del Señor, o el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea que son dos caminos nomás lo que tiene el ser humano una vez que escucha la predicación del Evangelio, ¿sí? Y dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, amadas, tenemos que tener en claro esto, no es de la boca para afuera. El arrepentimiento se demuestra con un cambio real, se tiene que ver el fruto digno de arrepentimiento. Sabemos que estamos arrepentidas cuando dejamos de practicar el pecado. Allí es realmente cuando estamos arrepentidas. Podemos tener muchas veces luchas con determinados pecados y arrepentirnos supuestamente en oración y después volver a hacerlo, pero en realidad estamos perdiendo el tiempo cuando pedimos perdón. ¿Por qué? Porque no tenemos un verdadero arrepentimiento. Recuerdo que una vez el Señor le dijo a un profeta, un varón de Dios, él dio testimonio de eso, le dijo, no me pidas perdón mientras vos estás sabiendo que lo vas a volver a hacer, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento verdadero se evidencia con el cambio, con el aborrecer lo que Dios aborrece, con el dejar de andar por el borde del pecado, ¿sí? Sino darle un corte de raíz, desarraigarlo de mi vida.
Eso es el verdadero arrepentimiento, que se evidencia con un cambio de 180 grados, ¿sí? Con un cambio de 180 grados, de hacer todo lo contrario a lo que hacía mientras practicaba el pecado, ¿sí? He visto a lo largo de mi vida cristiana, muchas veces lo cuento, lo testifico, personas que acortaron sus días en la tierra por causa de no dar frutos dignos de arrepentimiento cuando el Señor les llamó, ¿sí? Cuando somos llamados por el Señor, no podemos vivir de otra manera que no es siguiendo a Cristo. Si nosotros queremos vivir de una manera pecaminosa, permitiéndonos pecados como el rencor, como la ira desbordante, la violencia, el chisme, la murmuración, la rebeldía, la rebelión, nos permitimos esas cosas y Dios va a llamar un tiempo. Pero el hacha está ciertamente puesta a la raíz de los árboles. Y no significa que las personas se pierden, sino que los hijos de Dios son purificados y tienen que pasar muchas veces por fuego y muchos ser levantados. Algunos pasan por circunstancias muy difíciles de purificación, pero Dios los deja en la tierra para que una vez que están arrepentidos y entraron en obediencia le puedan servir. Pero hay otros que Dios se los tiene que llevar. Es así, es así. Entonces, como dice el apóstol Pablo, no podemos participar de la cena del Señor de forma indigna, ¿sí? Y no me refiero solamente al acto de la Santa Cena en sí, sino que constantemente estamos nosotros a la mesa del Señor porque estamos en el cuerpo de Cristo. Y no podemos estar a la mesa del Señor de forma indigna porque tiene juicio sobre nuestras vidas si no tomamos las cosas de Dios en serio. Porque Dios al que ama, disciplina, dice la palabra, y azota a todo el que tiene por hijo. Entonces, si no tomamos en serio las cosas del Señor con la debida reverencia, y va a venir purificación a nuestras vidas. Esto es si somos de Dios realmente, porque hay quienes no son de Dios, dice la palabra, que no es de todos la fe, que hay vasos de deshonra, que están los que son ordenados para vida, pero también están los que son hijos de perdición. Entonces, no es de todos la fe, como dice la palabra. Entonces, si son hijos, Dios los purifica, los deja para que les sirvan de una manera renovada o los puede limpiar y levantar, pero hay otras personas que incluso no llegan a tener el arrepentimiento, porque ahí vamos a entrar en otro tema que es, dentro del mismo tema, digamos, que es que el arrepentimiento es un don de Dios, el arrepentimiento es concedido por el Señor. O sea que si yo siento arrepentimiento no es porque yo soy algo o alguien, digamos, sino no es por mi fuerza, no es por mi razón, no es por mi intelecto, es porque Dios me lo ha concedido por su gran misericordia. Entonces el arrepentimiento es algo que Dios concede, porque dice la palabra que a quien Él quiere endurecer, endurece. Y si son vasos de deshonra, seguramente que los va a endurecer. Pero Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece, dice la palabra. Entonces, si hemos podido sentir arrepentimiento, agradezcamos al Señor. Porque una vez, amadas, el Señor me dio una experiencia para que yo comprenda cómo debe ser el arrepentimiento. Y recuerdo que me dijo una mañana, arrepentite. Entonces, en oración le preguntaba al Señor de qué me tenía que arrepentir. Y Él me dijo de haber vivido fuera de este diseño. Esto ya lo había compartido con algunas, esta visión. Y Él me muestra a Adán, el primer hombre, me muestra así de espaldas, la parte de la cabeza, y cuello, espalda, toda esa parte. Hasta los lomos, la cabeza de los lomos me lo muestra, y me muestra que Adán está arraigado al Señor desde la cabeza. Era como una conexión espiritual al Señor desde la mollera de la cabeza, desde la mollera, y luego toda la presencia de Dios lo envolvía. Desde esa conexión, desde ese arraigue que tenía Adán, luego toda la presencia misma de Dios le envolvía todo su ser por entero, y el Señor me dijo, arrepentite de haber vivido fuera de este diseño. Entonces yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor y entendí que el Señor quiere ser nuestro todo. Una vez también el Señor me dio una experiencia también en ese tiempo, donde Él me dijo que mi alma quedaría escondida en Él y yo ya no me relacionaría con las personas sino a través de Él, y las personas no se podrían relacionar conmigo si no es a través de Él. Es decir, que me movería solamente en vínculos de propósito. Y si no hay propósito en una conversación, en una acción, en una agenda, en lo que sea, Dios no lo iba a permitir. ¿Por qué? Porque Dios me lleva a una entera dependencia de Él, que ese es el diseño original para el ser humano, la entera dependencia del Señor, y que el Señor realmente sea nuestro todo, amadas. Entonces esto tenemos que tener en claro, que el diseño de papá es nuestra entera dependencia de Él.
Dependencia en la mente, en el alma, en las emociones, en todo el corazón, en la voluntad. Todo tiene que ser para nuestro Dios, ¿sí? No podemos tener idolatrías de ninguna clase. Nada ni nadie tiene que ocupar el lugar del Señor en nuestras vidas. Él tiene que convertirse en nuestro todo, amadas, y nuestra dependencia es por entero de Él. No dependemos del dinero, no dependemos de cuánto ingresa, de un sueldo, no dependemos de otras personas. Nuestra dependencia es por entero de Él, esa es su voluntad, ese es el diseño original al que debemos regresar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para que podamos recuperar lo que habíamos perdido, esa comunión y esa dependencia de nuestro Padre. Es que el Señor se hizo hombre, es que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, como dice las Escrituras, amadas, para que podamos volver a esa plenitud, a esa presencia, a ese deleite, a esa entera dependencia del Señor, ¿sí? Y vemos más acá en la predicación de Juan el Bautista, que dice acá en el libro de Juan, creo que la voy a mirar acá un poquito, donde le preguntaban a Juan el Bautista qué debían hacer. ¿Qué debían hacer para tener ese fruto digno de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, Juan les decía, ¿no es cierto?, inspirado por el Señor, que, por ejemplo, a los soldados romanos, porque aún los soldados romanos, tengamos en cuenta que en ese tiempo Israel estaba bajo la opresión romana, ¿no es cierto? Los soldados también venían en arrepentimiento y se bautizaban porque el Espíritu Santo actuaba en ellos trayéndoles convicción de pecado. Entonces le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Y Juan les decía, no exijan más de lo que está debido, porque los soldados cobraban también tributos, no exijan más de lo que está debido y conténtense con su salario. A veces los soldados agregaban un poquito más del importe que tenían que cobrar y así le saqueaban a la gente. Entonces les decía, bueno, lo que tienen que hacer ustedes es dejar de robarle a las personas, no exijan más de lo que está debido y conténtense con lo que ganan, con el sueldo de ustedes. Otros venían y le decían, bueno, ¿qué debemos hacer? Y bueno, tienen que comer, den al que no tiene, compartan con el que no tiene. Tienen 2 abrigos, den uno al que necesita. Entonces siempre la evidencia del arrepentimiento, amadas, es en relación al prójimo. El Señor va a tomar como arrepentimiento mi cambio de actitud frente al prójimo. O sea, si yo me vuelvo a Dios, así, no sé si recuerdan la historia de Zaqueo, cuando él se arrepintió y dijo, voy a devolver 4 veces más de lo que robé a las personas, cuando él se arrepintió, Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es hijo de Abraham. Entonces mi arrepentimiento se evidencia en un cambio de actitud para con mi prójimo. Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? De haber vivido fuera del diseño original de mi Creador para mi vida, que es la entera dependencia de Él. Entera dependencia de Él, no dependencia de las personas, no dependencia del dinero, no dependencia de lo que hagan o digan los demás acerca de mí, sino mi dependencia tiene que ser del Señor, no dependencia de mis circunstancias, no dependencia de nada, ¿sí? Sino enteramente del Señor y del Dios que tiene el poder de modificar mi circunstancia, como dijo el Señor Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, antes bien teman a aquel que habiendo quitado la vida, tiene poder para arrojar el cuerpo en el infierno. A ese tienen que temer. Entonces, al que decide sobre mi vida, una vez que yo me salgo del cuerpo y antes, el que tiene en sus manos el juicio sobre mi vida, a ese es al que le tengo que temer, no al hombre, no al que dirán, ¿sí? Al Señor es a quien yo debo agradar, a Él me debo. Él es el que me ama con un amor incondicional, el que se entregó a sí mismo por rescatarme, el que dejó su trono de gloria, el único que me redimió, el único que sin hacer pecado y sin haberme hecho daño nunca, dio todo por mí para sanarme, para rescatarme, para sanarme, para liberarme, en ese orden, ¿sí? Entonces, a Él me debo. Y en segundo lugar, me tengo que arrepentir de no amar al prójimo. No es casualidad que el mandamiento principal diga, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿sí? Con todo tu ser, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice el primer mandamiento, el principal de todos, ¿sí? Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo me tengo que arrepentir de haberme salido de la dependencia de Dios, de haber vivido no de acuerdo a su palabra ni de acuerdo a sus mandamientos, en independencia de Él y no en la entera dependencia. De eso me tengo que arrepentir, tengo que volverme a ese orden en que tengo que estar en la creación. Todo en la creación tiene un orden, ¿sí? Pero el ser humano se descarrió y se salió de ese orden divino, de esa alineación al Creador, y entró en un desorden mortal.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Pecado qué significa? Errar el blanco, ¿sí? Estar fuera de línea, estar fuera de lugar, estar en un desorden, no en un orden del Creador, sino en un desorden. Nos ordenamos y nos alineamos al Creador cuando le reconocemos como nuestro soberano Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador y también nuestro Señor. No solo nuestro Salvador, sino que también nuestro Señor. Él tiene que ser Señor en mi vida. Entonces yo me tengo que arrepentir de haber vivido fuera de ese diseño de vida y en segundo lugar arrepentirme en relación al prójimo, arrepentirme de no amar al prójimo, ¿sí? ¿Cuáles son las recompensas de arrepentirse? Y que el Señor se va a manifestar a mi vida. Como dice la palabra, que el arrepentimiento prepara el camino al Señor, a que el Señor se manifieste. El pueblo de Israel debió arrepentirse para que Jesús sea manifestado a ellos, ¿sí? Si yo me arrepiento, si yo camino en un arrepentimiento constante, porque yo todos los días debo tener esa actitud de estar velando y de estar reconociéndome en las áreas que aún le debo entregar al Señor, no pensar que ya estoy hecha, sino cada día tomar mi cruz, tener una actitud de reconocerme constantemente, diariamente delante del Señor, caminar en una actitud de humillación, humildad delante del Señor, para que Él me examine con toda libertad y para que Él me muestre lo que debo entregarle, en lo que debo entregarme todavía, ¿sí? Si yo vivo en esa actitud, entonces mi luz va a ser como el mediodía, como dice Isaías 58. El Señor se va a manifestar a mi vida. Otra recompensa del arrepentimiento es la salvación. Los tiempos de refrigerio, el arrepentirme de haber ido contra sus principios y empezar a caminar en sus principios me va a traer nuevo tiempo, me va a traer tiempos de refrigerio a mi vida, ¿sí? El nuevo nacimiento es una consecuencia de ese arrepentimiento, ¿sí? En el bautismo de aguas, que es para arrepentimiento, yo estoy muriendo a mi vieja vida y estoy levantándome como una nueva criatura, ¿sí? Como un bebé espiritual para crecer en el Señor. Y otra recompensa del arrepentimiento es que puedo tener una relación fluida con el Señor constante. ¿Por qué? Porque no hay nada que me separe de Él. ¿Qué es lo que me separa de Él? El pecado, la iniquidad. Pero si yo vivo en una actitud de arrepentimiento, de estar humillada delante del Señor, caminando en arrepentimiento, entonces yo puedo tener una relación fluida, le puedo escuchar al Señor. Si yo me he limpiado, me he arrepentido y vivo con esa actitud de limpiar mi vida, limpiar el templo que soy para que el Señor me habite, entonces voy a tener una relación cada vez más fluida e íntima con mi Creador, ¿sí? El arrepentimiento, entonces, para con el Señor se refleja en un cambio para con el prójimo. El arrepentimiento que decimos tener para con el Señor, Él lo quiere ver reflejado en frutos dignos de arrepentimiento que se evidencian en mi relación con el prójimo. Voy a empezar a tener amor, voy a dejar el egoísmo, voy a empezar a tener el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Y si nos ponemos a observar, todo esto tiene que ver en nuestra forma de relacionarnos con el prójimo. Amén, amadas. Espero se haya comprendido el tema. Voy a estar elaborando preguntas sobre esto. Hermanas, quiero agregar algo más que me quedó en el tintero. Lo había notado aquí mientras estaba meditando en este tema del arrepentimiento. Y es que el Señor no solo que nos manda a arrepentirnos y a tener una actitud humilde para recibir la corrección de parte del Señor en forma directa a través de su Espíritu, o si Dios tiene que utilizar a algún hermano o hermana para mostrarnos, señalarnos algo que estemos obrando de manera incorrecta, ¿sí? Tener la actitud de recibir, ser humildes, no solo el Señor nos manda a eso, a arrepentirnos constantemente de lo que sea necesario que tengamos que arrepentirnos, sino también predicar el arrepentimiento. Esa es la base de nuestra predicación, como el Señor a todos nosotros nos mandó a predicar el Evangelio, ¿sí? A toda criatura. Eso es una tarea de todos, ¿sí? Entonces, decíamos que vamos a tener autoridad para hablar sobre arrepentimiento, para predicar el arrepentimiento cuando nosotros llevamos una vida de arrepentirnos constantemente delante del Señor, de estar volviéndonos a Él en todo tiempo, ¿sí? Tomando nuestra cruz cada día, como dice la palabra, entonces vamos a fluir en autoridad para predicar también sobre el arrepentimiento y el Señor, el Espíritu Santo de Dios, va a estar trayendo convicción de pecado en las vidas que están ordenadas para salvación, ¿sí? Entonces Jesús nunca tuvo un mensaje aguado o que, como se dice hoy, endulzado, ¿sí? Sino que el Señor siempre tuvo un mensaje real, crudo, confrontativo sobre el pecado, a tal punto que Él habló claramente de la existencia de la condenación, de la existencia del infierno, y Él mismo expresó diciendo, mejor es entrar a la vida sin un ojo, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, así que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácatelo. Él habló claramente acerca del pecado, acerca de la condenación, de la paga del pecado. Dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor cortátela.
Es mejor que entres a la vida manco antes que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Amadas, cuando salimos del cuerpo tenemos todos los sentidos en el alma. Todos los sentidos, los 5 sentidos van con nosotros. El alma siente emocionalmente, el alma ve, toca, palpa todo. O sea que tenemos un cuerpo también a nivel espiritual. Y ese cuerpo de pecado es el que es destruido junto con el alma en el infierno, ¿sí? Entonces, las personas que persisten en pecar están encerradas en un cuerpo de pecado que de no arrepentirse les va a llevar a una destrucción, ¿sí? Por eso es que las almas en el infierno sufren, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pecado en el cual se deleitaron se convierte en su tormento allí, como el Señor ya ha revelado a muchas personas. Entonces, nosotras no debemos ser tibias a la hora de hablar del pecado, no debemos aguar el Evangelio, no debemos ponerle azúcar, sino tenemos que decirlo tal como es, porque la verdad es la que va a traer salvación, la que va a traer libertad, la que puede sacar un alma del infierno. Y así como le dijo Pablo a Timoteo, que reprenda y que exhorte con toda autoridad y que ninguno le tenga en poco, ¿sí? Porque a veces las personas nos van a querer manipular haciéndonos sentir de menos. ¿Quién sos vos para llamarme al arrepentimiento? Yo tengo más años que vos, más experiencia que vos en el Señor. ¿Quién sos vos para decirme las cosas? Pero lo que está mal y el Señor me llama a reprender y exhortar si es necesario con toda autoridad, una vez que yo también viva en santidad, porque no puedo ir a hablar de arrepentimiento si yo vivo en pecado. No puedo ir a querer ayudar a otro que está en la esclavitud de algún pecado si yo misma estoy encadenada. Entonces, cuando yo tengo la autoridad espiritual por el crecimiento en Cristo, por la obediencia a Él, Él me da toda la facultad para que yo reprenda y exhorte y que ninguno me tenga en poco, como le dijo Pablo a Timoteo. Ninguno te tenga en poco. Reprendé y exhortá con toda autoridad. Al pan, pan, al vino, vino. Las cosas son bien claras delante de Dios. Lo malo es malo y lo que está mal se debe corregir. Amén, amadas.